La almirante Sarah Chen estaba en el puente del Defiance, mirando la pantalla táctica con ojos cansados. 3 años de guerra la habían envejecido mucho más allá de sus 42 años. Mechones grises surcaban su cabello negro y profundas arrugas marcaban su rostro. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos, sus movimientos cargados con el peso del agotamiento y la desesperación. La pantalla mostraba lo que quedaba de la flota de defensa de la Tierra. Antaño, más de 300 naves habían protegido el sistema natal de la humanidad. Ahora, solo 17 naves seguían operativas, esparcidas alrededor de la Luna como juguetes rotos. La mayoría estaban dañadas más allá de toda reparación, mantenidas a flote por parches de emergencia y la pura determinación de sus tripulaciones. Informe de estado, ordenó Chen, su voz ronca por incontables horas de mando. El capitán de corbeta Jake Morrison levantó la vista de su consola. Su uniforme estaba manchado de grasa y sudor por haber trabajado turnos dobles en las salas de máquinas. Escudos al 60%, almirante. El reactor de fusión de vapor se está sobrecalentando, pero la ingeniera jefe Park dice que puede mantenerlo estable quizás por 12 horas más. Chen asintió. ¿12 horas? Tendría que ser suficiente. La flota de la hegemonía llegaría mucho antes. La hegemonía, 7 especies alienígenas trabajando juntas para borrar a la humanidad de la existencia. Llamaban a los humanos una especie plaga, algo que había aparecido en la galaxia sin permiso y que necesitaba ser eliminado. Cuando ocurrió el primer contacto hace 5 años, esperaban que los humanos simplemente se rindieran y aceptaran la extinción en silencio. Se equivocaron en eso. La guerra comenzó cuando la humanidad se negó a abandonar sus colonias. Los alienígenas les habían dado una semana para evacuar todos los asentamientos humanos y regresar a la Tierra para ser procesados. En lugar de eso, las colonias se defendieron. Las estaciones mineras se convirtieron en fortalezas. Los cargueros se transformaron en naves de guerra. Los pilotos civiles aprendieron a volar en misiones de combate. Durante 2 años, la humanidad se mantuvo firme gracias a su pura terquedad y a tácticas creativas. Los alienígenas tenían mejor tecnología, pero los humanos tenían algo que ellos no entendían: la negativa a rendirse. Cuando las armas convencionales fallaban, los humanos construían nuevas. Cuando sus naves eran superadas en potencia de fuego, encontraban formas de jugar sucio. Las minas de asteroides se convirtieron en lanzamisiles. Los hábitats espaciales se convirtieron en bases ocultas. Pero la creatividad solo podía llegar hasta cierto punto contra una fuerza abrumadora. La hegemonía trajo más naves, mejores armas, escudos más fuertes. Una por una, las colonias humanas cayeron. Marte resistió 8 meses bajo asedio antes de que las cúpulas fueran perforadas. Las plataformas mineras de Júpiter aguantaron 1 año antes de que su soporte vital fallara. Las colonias exteriores simplemente se desvanecieron, sus señales de socorro cortadas abruptamente. Ahora la Tierra estaba sola, defendida por un puñado de naves de guerra maltrechas y las plataformas de defensa orbital alrededor de la Luna. Incluso esas poderosas estaciones estaban fallando. La plataforma 7 había quedado en silencio hacía 2 días. La plataforma 3 funcionaba con energía de emergencia. Las otras no durarían mucho más. Señora, llamó la alférez Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo señales de la red de sensores exteriores. Múltiples contactos aproximándose desde el borde del sistema. Chen sintió un vuelco en el estómago. ¿Cuántos? Torres trabajaba frenéticamente en sus controles, su joven rostro pálido de miedo. Estoy leyendo, cientos de contactos, almirante. Quizás más. Todavía están demasiado lejos para un escaneo detallado, pero las firmas de energía coinciden con naves de la hegemonía. Cientos. Chen cerró los ojos por un momento. La fuerza más grande de la hegemonía a la que se habían enfrentado antes contaba con 60 naves. 100 significaba que este era el ataque final. El golpe de gracia diseñado para acabar con la resistencia humana de una vez por todas. ¿Tiempo de llegada?, preguntó. A la velocidad actual, aproximadamente 8 horas, respondió Torres. Chen abrió los ojos y miró a su alrededor en el puente.
Su tripulación la observaba, esperando órdenes. Estos hombres y mujeres la habían seguido a través de 3 años de infierno. Merecían algo mejor que morir en una batalla sin esperanza sobre la tierra. Pero también merecían la verdad. A todas las naves, aquí la almirante Chen anunció por las comunicaciones de la flota. Los sensores de largo alcance han detectado una gran fuerza de la hegemonía aproximándose a nuestra posición. Parece ser su asalto final a la Tierra. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. En 17 naves dispersas alrededor de la Luna, más de 4.000 personas estaban escuchando. La mayoría de ellas estarían muertas para mañana. No les mentiré. Las probabilidades no son buenas. Nos superan en número al menos 10-1, posiblemente más. Nuestras naves están dañadas, nuestra munición es escasa y no tenemos a dónde retirarnos. Pero todavía estamos aquí, y la Tierra sigue siendo libre, y eso significa algo. Su voz se hizo más fuerte. Hace 3 años, la hegemonía esperaba que nos rindiéramos sin luchar. Aprendieron la lección. Hoy, esperan que nos quebremos y huyamos al ver su flota. Van a aprender la lección de nuevo. Puede que no ganemos esta batalla, pero vamos a hacer que paguen por cada centímetro de espacio. Vamos a mostrarles lo que significa luchar contra los humanos. Las respuestas llegaron desde las otras naves. El capitán Williams del Endeavour prometió que su tripulación lucharía hasta el final. El comandante Hassan del destructor Fénix informó que sus armas estaban listas. Incluso la fragata Ope, gravemente dañada y cojeando con un solo motor, confirmó que se mantendrían firmes y lucharían. Chen sintió un momento de orgullo que atravesó su desesperación. Pasara lo que pasara, la humanidad enfrentaría el final con valentía. Almirante, llamó Morrison desde su puesto. Estoy detectando unas lecturas de energía inusuales desde el sistema exterior. No coinciden con ninguna firma conocida de la hegemonía. Chen se acercó para mirar por encima de su hombro la pantalla del sensor. Patrones extraños parpadeaban en la pantalla, diferentes a todo lo que había visto antes. La lectura parecía aparecer y desaparecer, como si algo estuviera tratando de ocultarse de sus sensores. ¿Podría ser un nuevo tipo de nave de la hegemonía?, preguntó. Morrison negó con la cabeza. No lo creo. Los patrones de energía son completamente diferentes y se está moviendo demasiado rápido. Nuestros sensores apenas pueden seguirlo. Sigue monitorizándolo, ordenó Chen. No podemos permitirnos ninguna sorpresa. A medida que pasaban las horas, la tripulación del Defiance hacía sus preparativos finales. Las armas fueron cargadas y probadas. Se completaron reparaciones de emergencia donde fue posible. Se grabaron mensajes personales para las familias en la Tierra, aunque la mayoría de la tripulación dudaba que alguien sobreviviera para entregarlos. Chen caminó por la nave, hablando con su gente. En la sala de máquinas, la ingeniera jefe Park estaba exprimiendo hasta la última gota de energía de los reactores defectuosos. En la bahía de armas, los equipos de artillería cargaban sus últimos misiles y cargaban sus bancos de energía. En la enfermería, el doctor Martínez se preparaba para las bajas mientras intentaba ocultar su propio miedo. Son buena gente, pensó Chen. Merecen ver el mañana. Merecen tener hijos, envejecer y morir en paz en sus camas. En cambio, estaban a punto de morir en el frío vacío del espacio, luchando en una guerra que no podían ganar. Pero esa fue la elección que hicieron. Cuando llegó la hegemonía, cuando se le dijo a la humanidad que se rindiera o muriera, esta gente eligió luchar. No porque pensaran que podían ganar, sino porque hay cosas por las que vale la pena morir. Almirante, llamó Torres cuando Chen regresó al puente. La flota de la hegemonía ha llegado al sistema exterior. Estoy obteniendo escaneos detallados ahora. La pantalla principal se iluminó con contactos. Puntos rojos llenaron la pantalla, cada uno representando una nave de guerra alienígena empeñada en destruir la Tierra. Chen los contó automáticamente, su entrenamiento militar tomando el control incluso mientras su corazón se hundía. 437 contactos confirmados, informó Torres, su voz apenas un susurro. Acorazados, cruceros de batalla, portaaviones, destructores.
Es toda su flota restante. Chen asintió sombríamente. La hegemonía no se arriesgaba. Traían todo lo que tenían para asegurar la completa destrucción de la humanidad. Señora, interrumpió Morrison. Esa extraña lectura de energía que estaba rastreando antes acaba de dispararse. Algo grande se está moviendo desde el borde del sistema. ¿Otro refuerzo de la hegemonía?, preguntó Chen. No, señora. El patrón de energía sigue siendo completamente diferente y se mueve más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. Sea lo que sea, llegará a la zona de batalla casi al mismo tiempo que la flota principal de la hegemonía. Chen miró la pantalla, tratando de dar sentido a las lecturas. Primero, la hegemonía llega con toda su flota, y ahora algo más se acercaba. O la humanidad estaba a punto de enfrentarse a un enemigo aún peor. O, sacudió la cabeza. No quedaban aliados. Todas las demás especies de la galaxia pertenecían a la hegemonía o habían sido destruidas por ella. Lo que sea que viniera, no estaba aquí para ayudar. Todas las naves, prepárense para la batalla, ordenó. La flota de la hegemonía estará en rango de armas en 2 horas. Contactos desconocidos aproximándose desde el borde del sistema. Todas las naves deben mantener su posición alrededor de la Tierra hasta que podamos identificar a los recién llegados. A medida que la flota alienígena se acercaba, Chen podía verlos más claramente en la pantalla táctica. Inmensos acorazados lideraban la formación, sus cascos erizados de armas diseñadas para fracturar planetas. Detrás de ellos venían enjambres de naves más pequeñas, cazas y bombarderos que aplastarían las defensas restantes de la Tierra. Las plataformas orbitales alrededor de la Luna ya estaban activando sus armas. Los antiguos satélites de defensa que habían protegido la Tierra desde los primeros días de la exploración espacial humana estaban entrando en línea. Incluso las naves civiles en órbita terrestre se preparaban para luchar, aunque no tenían ninguna posibilidad contra naves militares. 1 hora para el contacto, informó Morrison. Chen miró su puente una última vez. Esta gente había confiado en ella para guiarlos a través de los días más oscuros de la historia humana. Pronto ese liderazgo sería puesto a prueba en la batalla final por la supervivencia de la Tierra. Señora, exclamó Torres de repente. El contacto desconocido se está desocultando. La pantalla principal parpadeó y luego mostró algo que hizo que a Chen se le cortara la respiración. Una nave como ninguna que hubiera visto jamás se estaba materializando desde el espacio vacío. Era inmensa, fácilmente el doble del tamaño del acorazado más grande de la hegemonía, pero elegante y depredadora de una manera que sugería una velocidad y un poder increíbles. El casco era de un metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Puertos de armas bordeaban sus flancos, aunque las armas en sí no se parecían a ningún diseño humano o alienígena. Energía crepitaba a lo largo de su estructura, sugiriendo sistemas de energía que empequeñecían cualquier cosa en el espacio conocido. Dios mío, susurró Morrison. ¿Qué es esa cosa? Antes de que Chen pudiera responder, el sistema de comunicaciones cobró vida con un crujido. Una voz surgió a través de la estática, hablando en un inglés con acento que sonaba de alguna manera familiar y extraño a la vez. Naves humanas, aquí el comandante Marcus Torne de la U.S. Revenant. Hemos venido a unirnos a la batalla por la Tierra. Chen sintió que las rodillas le flaqueaban. U.S. significaba United Airship, la designación utilizada por las naves humanas siglos atrás, pero eso era imposible. Ninguna nave humana podía parecerse al inmenso buque de guerra en su pantalla. Y el nombre Revenant, lo había oído en alguna parte antes, en clases de historia o en viejos registros de la flota. Nave desconocida, identifíquese correctamente, logró decir. ¿Cuál es su origen y propósito? La estática llenó el canal por un momento. Luego, la voz regresó, más clara ahora. Almirante Chen, somos humanos. Hemos estado perdidos por mucho, mucho tiempo. Pero hemos regresado para luchar por la supervivencia de nuestra especie. La flota de la hegemonía está a punto de aprender porque eso fue un error. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el fuego de las armas brotó de la misteriosa nave. Haces de energía pura, más brillantes que cualquier láser que Chen hubiera visto,
cruzaron el espacio para golpear a las naves líderes de la hegemonía. Escudos que habían resistido años de ataques humanos simplemente se desvanecieron. Blindajes que habían protegido naves alienígenas a través de innumerables batallas se derritieron como hielo en un horno. En segundos, una docena de acorazados de la hegemonía eran restos en llamas, sus tripulaciones muertas o moribundas. La nave desconocida, la Revenant, se movía por el espacio como un depredador entre ovejas, sus armas abriéndose paso a través de la flota alienígena con una facilidad aterradora. «Imposible», susurró Chen, observando la pantalla táctica. Ninguna nave debería ser capaz de hacer eso. Pero mientras hablaba, sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Fuera lo que fuera la Revenant, quienquiera que fuera el comandante Torne, estaban luchando por la humanidad. Por primera vez en 3 años, los defensores de la Tierra no se enfrentaban solos al enemigo. El puente del Defiance quedó en silencio mientras la tripulación observaba la batalla imposible que se desarrollaba en sus pantallas. La misteriosa nave Revenant se movía a través de la flota de la hegemonía como la muerte misma. Sus armas cortaban los escudos y blindajes alienígenas como si fueran de papel. En menos de 10 minutos, había destruido más naves enemigas que toda la flota humana en los últimos 6 meses. «Esto no puede ser real», susurró la alférez Torres, sus manos congeladas sobre su consola. «Nada se mueve tan rápido. Nada tiene armas tan poderosas». La almirante Chen se encontró de acuerdo, pero la evidencia estaba allí mismo, en la pantalla táctica. La Revenant no solo estaba luchando contra los alienígenas. Los estaba masacrando. Haces de energía que deberían haber tardado minutos en recargarse, disparaban continuamente. La nave giraba y viraba por el espacio de maneras que deberían haber convertido a su tripulación en pulpa por las fuerzas de aceleración. «Morrison, ¿estás leyendo alguna señal de vida de esa nave?», preguntó Chen. Su oficial táctico trabajaba frenéticamente en sus controles, ejecutando todos los escaneos que sus sensores podían manejar. «Es difícil de decir, almirante. Hay demasiada interferencia de sus sistemas de energía, pero estoy detectando lo que podrían ser signos de vida humana a bordo. Quizás 200 personas. ¿200 personas operando una nave de ese tamaño?» Chen tenía más de 4000 tripulantes a bordo del Defiance, y era la mitad del tamaño de la misteriosa nave. O la Revenant estaba mayormente automatizada o su tripulación usaba tecnología mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera desarrollado. La flota de la hegemonía comenzaba a responder al ataque sorpresa. Las naves alienígenas que habían estado avanzando en formación ordenada hacia la Tierra ahora estaban virando para enfrentar esta nueva amenaza. Sus propias armas abrieron fuego, corrientes de plasma y haces de partículas cruzando el espacio hacia la Revenant. Chen esperaba ver los escudos de la misteriosa nave destellar y debilitarse bajo el fuego concentrado. En cambio, sucedió algo aún más extraño. Las armas enemigas parecían atravesar la Revenant como si no estuviera allí. La nave parpadeó, volviéndose translúcida por un momento, y luego se solidificó de nuevo mientras sus propias armas continuaban su trabajo mortal. «¿Vio eso?», preguntó Morrison, su voz llena de incredulidad. Sus armas la atravesaron. «¿Cómo es posible?». Antes de que Chen pudiera responder, el sistema de comunicaciones volvió a crujir. La voz del comandante Torne llegó, tranquila y profesional, a pesar del caos de la batalla alrededor de su nave. «Flota humana, aquí la Revenant. Les aconsejamos que mantengan sus posiciones actuales mientras nos ocupamos de la amenaza principal. Nuestros sistemas de armas pueden causar interferencia con la electrónica de sus naves si se acercan demasiado». Chen activó su micrófono. «Comandante Torne, ¿qué tipo de tecnología están usando? Nuestros sensores no pueden dar sentido a las capacidades de su nave». Hubo una pausa antes de que Torne respondiera. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba una nota de tristeza. «Tecnología que esperábamos no tener que usar nunca, almirante. Lo explicaremos más tarde, si todos sobrevivimos las próximas horas». La batalla continuaba a su alrededor. La Revenant se había adentrado profundamente en la formación de la hegemonía, destruyendo naves más rápido de lo que la tripulación de Chen podía contarlas.
Pero los alienígenas no se rendían fácilmente. Habían comenzado a coordinar sus ataques, con múltiples naves disparando al mismo objetivo para abrumar cualquier sistema defensivo que protegiera a la misteriosa nave. Por un momento, pareció que la táctica podría funcionar. La Revenant parpadeó más rápidamente mientras docenas de armas alienígenas la golpeaban simultáneamente. Su propio fuego disminuyó, y Chen pudo ver cómo comenzaban a aparecer daños en su oscuro casco. Entonces, la nave hizo algo que hizo que todos en el puente del Defiance jadearan de asombro. Simplemente desapareció. ¿A dónde fue?, preguntó Torres, su voz aguda por el pánico. La he perdido en los sensores. Allí, Morrison señaló su pantalla táctica. Está detrás de la flota de la hegemonía. ¿Cómo llegó allí tan rápido? La Revenant de alguna manera se había teletransportado a través de miles de kilómetros de espacio en un instante, apareciendo directamente detrás de la formación alienígena. Ahora estaba disparando a su retaguardia, destruyendo naves de apoyo y portaaviones que no tenían blindaje pesado para protegerlos. Los comandantes de la hegemonía estaban claramente tan confundidos como los defensores humanos. Su flota comenzó a desintegrarse, algunas naves girando para perseguir a la Revenant, mientras que otras continuaban hacia la Tierra. La cuidadosa coordinación que habían mantenido durante 3 años de guerra se estaba desmoronando ante un enemigo que no podían comprender. Almirante, llamó la ingeniera jefe Park por el intercomunicador. Lo que sea que esa nave esté haciendo, está afectando nuestros sistemas de energía. Los reactores de fusión funcionan mejor de lo que lo han hecho en meses. Chen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que algún tipo de campo de energía de esa nave está estabilizando nuestra red eléctrica. Las fluctuaciones que nos han estado atormentando durante semanas han desaparecido. Es como tener a un ingeniero maestro afinando nuestros sistemas a distancia. Más buenas noticias llegaron de toda la flota. El capitán Williams informó que las armas dañadas del Endeavour funcionaban de repente a plena capacidad. El comandante Hassan descubrió que los sistemas de soporte vital de su nave se habían reparado misteriosamente. Incluso la lisiada fragata Ope mostraba signos de un rendimiento mejorado. Sea lo que sea que estén haciendo para ayudarnos, murmuró Chen. Al menos sabemos que están de nuestro lado. La flota de la hegemonía estaba ahora en completo caos. La Revenant continuaba apareciendo y desapareciendo a voluntad, golpeando donde los alienígenas menos lo esperaban y desvaneciéndose antes de que pudieran responder eficazmente. Pero Chen podía ver que incluso esta nave milagrosa tenía límites. Su fuego se estaba volviendo menos frecuente, y podía detectar daños reales en su casco por los ataques concentrados de los alienígenas. Comandante Torne, llamó por el canal de comunicación. Su nave parece estar recibiendo daños. ¿Podemos ayudar? La risa de Torne llegó a través de los altavoces, aunque sonaba forzada. Negativo, almirante. Sus armas no serían efectivas contra estos objetivos. Pero apreciamos la oferta. Como para demostrar su punto, las plataformas de defensa orbital humana eligieron ese momento para abrir fuego sobre las naves más cercanas de la hegemonía. Sus masivos cañones de partículas, armas diseñadas para fracturar asteroides, golpearon las naves alienígenas con una fuerza tremenda. Los disparos que habrían lisiado a cualquier nave humana apenas arañaron los escudos de la hegemonía. Pero algo extraño le sucedió a las armas de la plataforma de defensa después de que dispararon. Los haces de energía parecieron volverse más brillantes y más enfocados a medida que viajaban por el espacio, como si algo los estuviera amplificando. Cuando alcanzaron sus objetivos, los escudos alienígenas realmente parpadearon y se debilitaron. La Revenant está potenciando nuestras armas, se dio cuenta Morrison. De alguna manera está mejorando la potencia de todo lo que disparamos. Chen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de tecnología podría extenderse por el espacio para mejorar las armas de otras naves? ¿Qué tipo de fuente de energía podría sostener ese tipo de mejora mientras luchaba contra la flota alienígena más grande de la historia? La respuesta llegó en fragmentos durante la siguiente hora mientras la batalla continuaba. La Revenant ocasionalmente volvía al espacio normal el tiempo suficiente para que los sensores humanos obtuvieran mejores lecturas. Cada vez,
Los instrumentos de Morrison detectaban patrones de energía que no deberían existir según la física conocida. Almirante, informó durante uno de esos escaneos. Estoy leyendo distorsiones temporales alrededor de su nave y su fuente de energía. Está emitiendo lecturas que parecen indicar que están extrayendo energía de otro lugar. No es fusión, no es antimateria. Algo completamente diferente. ¿Distorsión temporal?, preguntó Chen. ¿Te refieres a algo como viajar en el tiempo? No lo sé. Quizás. Las lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos, pero definitivamente hay algo extraño en el espacio alrededor de esa nave. La batalla se estaba inclinando a favor de la humanidad. Lentamente. La Revenant había destruido quizás un tercio de la flota de la hegemonía, pero aún quedaban cientos de naves alienígenas, y Chen podía ver que la misteriosa nave comenzaba a mostrar un desgaste real. Sus movimientos se estaban volviendo menos fluidos, sus disparos menos precisos. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. La Revenant de repente dejó de moverse. Quedó suspendida en el espacio cerca del centro de la formación de la hegemonía, sin esquivar ni desaparecer más. Por un momento, Chen pensó que había sido incapacitada. Luego se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La nave se estaba cargando para algo grande. La energía comenzó a acumularse alrededor del casco de la Revenant, arcos crepitantes de poder que hacían que el propio espacio pareciera doblarse y retorcerse. Las lecturas en los instrumentos de Morrison se volvieron locas, mostrando niveles de energía que deberían haber destrozado la nave. A todas las naves humanas, retirada de emergencia a la distancia mínima de seguridad. La voz de Thorne crujió por el sistema de comunicación. Su tono tranquilo y profesional había desaparecido, reemplazado por una advertencia urgente. Repito, todas las naves, retírense inmediatamente. Estamos implementando el protocolo fantasma. Chen no sabía qué significaba el protocolo fantasma, pero la desesperación en la voz de Thorne fue suficiente. Todas las naves, retirada de emergencia. Aléjense lo más posible de la zona de batalla. La flota humana comenzó a retroceder hacia la Tierra, sus motores esforzándose por poner distancia entre ellos y lo que sea que la Revenant estuviera a punto de hacer. Las naves de la hegemonía, sintiendo debilidad, presionaron su ataque. Cientos de armas alienígenas abrieron fuego sobre el objetivo estacionario. Los haces de energía y los proyectiles de plasma golpearon la Revenant y simplemente desaparecieron, absorbidos por la creciente tormenta de poder que rodeaba la nave. La misteriosa nave estaba usando los ataques alienígenas para cargar el arma que estaba preparando. 30 segundos para la distancia mínima de seguridad, informó Morrison, su voz tensa por el miedo. Lo que sea que estén haciendo, se está acumulando rápidamente. Chen observó la pantalla táctica mientras la acumulación de energía alrededor de la Revenant alcanzaba niveles imposibles. El propio espacio parecía estar deformándose alrededor de la nave, creando distorsiones que hacían que le lloraran los ojos al mirar. 10 segundos, anunció Morrison. Protocolo fantasma activado, llegó la voz de Thorne, ahora distorsionada por los campos de energía alrededor de su nave. Nos vemos al otro lado, almirante. La Revenant explotó. No fue destruida, explotó hacia afuera como una flor de energía pura, expandiéndose en todas direcciones a casi la velocidad de la luz. La ola de poder barrió la flota de la hegemonía, y dondequiera que tocaba, las naves alienígenas simplemente dejaban de existir. No. Destruidas, no dañadas. Estaban allí un momento y al siguiente ya no, como si hubieran sido borradas de la realidad. La ola de energía continuó expandiéndose, barriendo la flota humana a pesar de su retirada. Chen se preparó para la destrucción, pero en su lugar sintió una extraña sensación de hormigueo mientras la ola pasaba a través del Defiance. A su alrededor, las luces del puente parpadearon y luego brillaron más que nunca. «Informe», exclamó mientras la ola de energía se desvanecía. «Todos los sistemas muestran mejoras masivas». La voz de Park llegó por el intercomunicador, llena de asombro. Los reactores funcionan al 120% de eficiencia. Las armas están cargadas. Los escudos están a máxima potencia. Es como si acabáramos de recibir una revisión completa.
Informes similares llegaron de toda la flota. Cada nave humana había sido mejorada por la extraña ola de energía. Sus sistemas funcionaban mejor que el día en que fueron construidos. Pero de la Revenant no había ni rastro. La misteriosa nave se había desvanecido junto con la mayor parte de la flota de la hegemonía, dejando solo espacio vacío y las naves humanas mejoradas. ¿Ganamos?, preguntó Torres en voz baja. Chen miró la pantalla táctica. De las 437 naves de la hegemonía que habían atacado la Tierra, quedaban menos de 50. Esos supervivientes ya se estaban alejando, huyendo hacia el borde del sistema. Creo que sí, dijo, apenas creyendo sus propias palabras. Pero no tengo ni idea de cómo. Mientras la flota humana se reagrupaba y comenzaba las operaciones de rescate para las naves dañadas, Chen se encontró mirando el espacio vacío donde la Revenant había desaparecido. ¿Quién era el comandante Torne? ¿De dónde había venido su nave? ¿Y qué era el protocolo fantasma? Las preguntas la perseguirían en sus sueños. Pero por ahora, la Tierra estaba a salvo. De alguna manera, imposiblemente, la humanidad había sobrevivido. 3 días después de la batalla, la almirante Chen estaba en sus aposentos a bordo del Defiance, mirando por el ventanal a la Tierra. La canica azul colgaba pacífica en el espacio, sin mostrar signos de la desesperada batalla que se había librado para salvarla. Pero Chen no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de la misteriosa nave que había aparecido de la nada para rescatar a la humanidad, la Revenant. El nombre la había estado molestando desde que terminó la batalla. Lo había oído antes en alguna parte, en su entrenamiento militar o quizás en clases de historia en la academia. Finalmente, le había pedido al ordenador de la nave que buscara en las bases de datos históricas. Lo que encontró le heló la sangre. La US Revenant había sido una de las primeras naves en intentar viajar más rápido que la luz. En los primeros días de la exploración espacial humana, hace más de 300 años, había sido parte del proyecto Longshot, el primer intento serio de la humanidad para llegar a otro sistema estelar. La nave había sido lanzada hacia Alpha Centauri con una tripulación de 200 voluntarios, equipada con un motor de salto experimental que teóricamente podía plegar el espacio-tiempo. Había desaparecido sin dejar rastro durante su primer intento de salto. Nunca se encontraron restos. No se recibieron señales de socorro. La Revenant y su tripulación simplemente habían desaparecido, dados por perdidos como otra víctima de los peligrosos primeros intentos de la humanidad por conquistar las estrellas. Pero el comandante Torne había llamado a su nave la Revenant. Había hablado con un acento que sonaba como el estándar terrestre antiguo, la versión formal del inglés utilizada en documentos oficiales siglos atrás. Su tripulación era de exactamente 200 personas. Era imposible, pero también lo había sido todo lo demás en esa batalla. Los pensamientos de Chen fueron interrumpidos por un aviso de su consola de comunicaciones. Almirante, estamos recibiendo una transmisión desde el borde del sistema, llegó la voz de Torres. Está usando los mismos protocolos de encriptación que la Revenant. Chen sintió que el corazón le daba un vuelco. Voy para allá. Corrió al puente, donde su Estado Mayor ya estaba reunido alrededor de la estación de comunicaciones. Torres trabajaba frenéticamente en sus controles, tratando de limpiar la señal. Es muy débil, informó la joven alférez. Casi como si viniera de muy lejos o de algo que apenas está ahí. ¿Puedes ponerla en altavoz?, preguntó Chen. Creo que sí. La señal se está estabilizando ahora. Los altavoces crujieron con estática. Luego, una voz familiar llegó, distorsionada pero inconfundible. Almirante Chen, ¿puede oírme? Le oímos, comandante, respondió Chen. ¿Dónde está? Nuestros sensores no muestran nada en su última posición conocida. Un sonido que podría haber sido una risa llegó a través de la estática. Esa es una pregunta complicada, almirante. Existimos, pero no del todo en su corriente temporal. El protocolo fantasma nos desplazó parcialmente fuera del espaciotiempo normal. Tenemos quizás una hora antes de desvanecernos por completo. Comandante, necesito saber quién es usted realmente. Nuestros registros muestran que la Revenant se perdió hace más de 300 años. Hubo una larga pausa antes de que Torne respondiera.
Sus registros son correctos, almirante. Nos perdimos, pero no de la manera que todos pensaban. La historia que surgió durante la siguiente hora era casi demasiado increíble para creerla. La Revenant no había sido destruida cuando intentó su primer salto más rápido que la luz. En cambio, el motor experimental había rasgado un agujero en el espacio-tiempo, arrojando la nave hacia adelante a través de la historia. No solo hacia adelante en el tiempo, sino a una dimensión de bolsillo que corría paralela al espacio normal. Observamos, la voz de Thorne llegó a través de la estática, cada vez más débil mientras hablaba. Durante 3 siglos, observamos cómo la humanidad se extendía a las estrellas. Vimos a las colonias establecer el primer contacto con especies alienígenas. El comienzo de la guerra. Estábamos atrapados fuera del tiempo, capaces de observar, pero nunca de actuar. Chen se encontró inclinándose hacia adelante, pendiente de cada palabra. ¿Cómo regresaron? No regresamos solos, almirante. En esa dimensión de bolsillo, encontramos algo. Las ruinas de una antigua civilización, más vieja que cualquier especie actualmente activa en la galaxia. Se llamaban a sí mismos los arquitectos, y habían construido maravillas que hacían que nuestra tecnología pareciera herramientas de piedra. Morrison levantó la vista de su consola de sensores. Almirante, estoy detectando múltiples firmas de energía en todo el sistema. Débiles, similares a la Revenant, pero aún más tenues. La voz de Thorne continuó, apenas audible ahora. Los arquitectos habían sido destruidos por la misma coalición alienígena, que ahora se hace llamar la hegemonía. 7 especies trabajando juntas para eliminar a cualquier rival potencial, tal como intentaron hacer con la humanidad. Pero los arquitectos tuvieron tiempo de prepararse. Ocultaron su tecnología, su conocimiento, esperando que alguien digno lo encontrara. Y ustedes lo encontraron, dijo Chen. Pasamos 200 años aprendiendo de ellos. Nuestra nave, nuestras armas, nuestra capacidad de movernos a través del espacio y el tiempo, todo provino de la tecnología de los arquitectos. Pero pagamos un precio por ello. El conocimiento nos cambió, nos ató a esa dimensión de bolsillo. Solo podíamos regresar al espacio normal por breves periodos y solo en momentos de gran crisis. La señal se desvanecía rápidamente. La voz de Thorne se convertía en poco más que un susurro en la estática. Los arquitectos nos dejaron una advertencia, almirante. Se volvieron demasiado cómodos con su poder, demasiado confiados en su superioridad. Cuando la hegemonía vino por ellos, no estaban preparados para enemigos tan decididos. No debemos cometer el mismo error. Comandante, le llamó Chen. ¿Hay alguna forma de estabilizar su posición? Necesitamos su ayuda para reconstruir. No podemos quedarnos, llegó la respuesta desvanecida. Pero no somos los únicos que encontramos las ruinas de los arquitectos. Otras naves humanas perdidas a lo largo de nuestra historia también están regresando. Vendrán cuando la humanidad más las necesite. Morrison levantó de repente la vista de su consola, la emoción clara en su voz. Almirante, estoy leyendo nuevos contactos en todo el sistema. Naves desocultándose, todas usando tecnología similar a la de la Revenant. La pantalla principal se iluminó con nuevos contactos. 5 naves se materializaron desde el espacio vacío. Cada una diferente de las otras, pero todas claramente construidas con la misma tecnología imposible que la Revenant. Sus cascos llevaban las marcas descoloridas de naves humanas, nombres y números de registro de diferentes eras de la exploración espacial. Dios mío, susurró el oficial científico jefe Park, que había venido al puente para presenciar esta imposible reunión. La US Prometheus, esa nave se perdió durante el desastre de terraformación de Marte. Y la Endeavour, esa era la nave colonial de Centauri que desapareció hace 50 años. Son todas naves de nuestra historia. Cada nave parecía haber sido reconstruida desde cero, mejorada con el mismo metal oscuro y campos de energía crepitantes que la Revenant. Pero a diferencia de la nave de Thorne, estas parecían más estables, más capaces de existir en el espaciotiempo normal. El sistema de comunicaciones volvió a crujir, esta vez con múltiples voces hablando en transmisiones superpuestas. Aquí la capitana Sara Martínez de la Prometheus.
Perdimos nuestra nave tratando de salvar las colonias de Marte, pero encontramos algo mejor en la oscuridad. Comandante David Kim, U.S. Endeavour. Nuestra misión colonial se convirtió en algo más grande cuando descubrimos las ruinas de los arquitectos. Capitana Lisa Akefer, U.S. Valkyrie. Hemos estado esperando 3 siglos por este momento. Chen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos mientras escuchaba las voces de los hijos perdidos de la humanidad. Eran personas que se habían ofrecido como voluntarias para misiones peligrosas décadas o siglos atrás, que habían sido lloradas como héroes y escritas en los libros de historia. Ahora habían regresado, transformados por tecnología alienígena, pero aún reconociblemente humanos. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó. 17 naves en total, llegó la voz de Martínez desde la Prometheus. Cada nave humana que se perdió por tecnología experimental, anomalías espaciales o fenómenos desconocidos. Todos nos encontramos en la misma dimensión de bolsillo. Todos aprendimos de las mismas ruinas de los arquitectos. Las implicaciones eran asombrosas. 17 naves, cada una mejorada con tecnología muy superior a cualquier cosa que poseyera la hegemonía. Cada una tripulada por humanos que habían pasado décadas o siglos aprendiendo ciencias alienígenas mientras esperaban la oportunidad de volver a casa. Almirante, llegó la voz de Torne por última vez, ahora tan débil que Chen tuvo que esforzarse para oírla. El protocolo fantasma nos está arrastrando de vuelta a la corriente temporal. Pero los otros pueden quedarse más tiempo. Ellos les ayudarán a reconstruir. Ayudarán a la humanidad a convertirse en lo que los arquitectos una vez fueron. Comandante, espere, comenzó Chen. Pero la señal ya se había ido. En la pantalla táctica, el contacto desvanecido que podría haber sido la Revenant parpadeó una vez y desapareció para siempre. Pero las otras naves permanecieron, suspendidas en el espacio alrededor de la Tierra como ángeles guardianes. Mientras Chen observaba, comenzaron a moverse hacia la flota humana con una gracia fluida que hacía que sus naves parecieran seres vivos en lugar de máquinas. Almirante, llamó Torres. Estamos recibiendo flujos de datos técnicos de todas las naves recién llegadas. Especificaciones de ingeniería, diseños de armas, tecnologías de escudos. Es increíble. Esto está siglos por delante de cualquier cosa que hayamos desarrollado. Chen asintió, todavía tratando de procesar todo lo que había aprendido. Las naves perdidas de la historia humana habían regresado, trayendo consigo el conocimiento de una antigua civilización que una vez gobernó la galaxia. La tecnología que podría hacer de la humanidad un rival para cualquier enemigo en el espacio. Capitana Martínez, llamó a la Prometheus. ¿Qué pasa ahora? La respuesta de Martínez llegó de inmediato. Ahora les enseñamos todo lo que aprendimos, almirante. La hegemonía puede haberse retirado, pero volverán. Cuando vengan, la humanidad estará lista para ellos. Mientras las naves humanas mejoradas tomaban posiciones alrededor de la Tierra, Chen sintió algo que no había experimentado en años: confianza en el futuro de la humanidad. La guerra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez desde que comenzó, la humanidad tenía aliados que entendían tanto la determinación humana como la tecnología alienígena. La flota fantasma había regresado a casa, y nada en la galaxia volvería a ser lo mismo. A todas las naves, anunció Chen por la red de comunicación de la flota. Prepárense para recibir equipos técnicos de nuestros nuevos aliados. Tenemos mucho que aprender y no mucho tiempo para hacerlo. Mientras el sol se ponía sobre el océano Pacífico de la Tierra, proyectando largas sombras sobre la canica azul que casi había sido destruida, Chen se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad había sobrevivido a su hora más oscura. Ahora era el momento de asegurar que esa supervivencia se convirtiera en victoria. 6 meses después de la batalla de la Tierra, la almirante Chen estaba en la cubierta de observación de la recién comisionada U.S. Retribution, observando cómo los equipos de construcción daban los toques finales al primer acorazado de la humanidad mejorado por los arquitectos. La nave era una maravilla de tecnología humana y alienígena combinada. Líneas elegantes de metal oscuro entrelazadas con el familiar diseño angular de la ingeniería humana. Alrededor de los astilleros orbitales de la Tierra, docenas de naves similares estaban en construcción.
El conocimiento traído por la flota fantasma había revolucionado la construcción de naves humanas de maneras que habrían llevado siglos desarrollar de forma natural. Naves que podían moverse a través del espacio. Armas que ignoraban los escudos convencionales. Sistemas de energía que extraían energía de la propia espuma cuántica. Pero la transformación iba más allá de la tecnología. Las tripulaciones de las naves perdidas habían traído más que especificaciones técnicas. Habían regresado con 3 siglos de experiencia combinada luchando contra probabilidades imposibles, sobreviviendo en entornos hostiles y adaptándose a situaciones que habrían quebrado a personas menores. Almirante, llamó la capitana Martínez desde la Prometheus, su voz llegando a través del sistema de comunicación. Estamos detectando naves exploradoras de la hegemonía en el borde del sistema. Parece que finalmente están listos para probar nuestras nuevas capacidades. Chen sonrió sombríamente. Los últimos 6 meses habían sido engañosamente tranquilos. Las fuerzas supervivientes de la hegemonía se habían retirado para reagruparse y planificar su próximo asalto, mientras que la humanidad trabajaba frenéticamente para integrar la tecnología de los arquitectos en su flota. Ambas partes sabían que esta paz era temporal. ¿Cuántos contactos?, preguntó Chen. 12 naves, respondió Martínez. Clase destructor y fragata. Probablemente una fuerza de reconocimiento enviada para evaluar nuestra fuerza actual. Chen activó el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, aquí la almirante Chen. Se han detectado exploradores de la hegemonía en el borde del sistema. Las naves de la flota fantasma se enfrentarán mientras la flota terrestre mantiene posiciones defensivas alrededor del planeta. La respuesta fue inmediata. A través del sistema solar, las 17 naves mejoradas que habían regresado del pasado de la humanidad comenzaron a moverse con su característica gracia fluida. A diferencia de las naves humanas normales que tenían que seguir trayectorias de vuelo predecibles, las naves fantasma podían moverse a través del propio espacio, apareciendo donde más se las necesitaba. Chen observó en la pantalla táctica cómo la Prometheus y otras 3 naves fantasmas simplemente desaparecían de sus posiciones cerca de Marte y reaparecían en el borde del sistema, rodeando a los exploradores de la hegemonía antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. La batalla, si es que se le podía llamar así, terminó en minutos. Las naves alienígenas, que esperaban enfrentarse a los mismos defensores humanos desesperados con los que habían luchado durante 3 años, se encontraron en cambio con armas que rasgaban sus escudos como papel de seda. Haces de energía que atravesaban el blindaje convencional para golpear directamente sistemas vitales. Naves que podían aparecer detrás de ellos sin previo aviso. Todos los objetivos neutralizados, informó Martínez con calma. Hemos capturado 2 naves enemigas intactas para análisis de inteligencia. Chen sintió una oleada de satisfacción. Durante 3 años, la humanidad había estado a la defensiva, apenas logrando sobrevivir a cada asalto de la hegemonía. Ahora, por primera vez, eran los cazadores en lugar de la presa. Pero la verdadera prueba llegaría pronto. La fuerza exploradora había estado enviando datos a la flota principal de la hegemonía durante toda la batalla. En cuestión de días, los alienígenas sabrían que la humanidad había adquirido de alguna manera tecnología muy superior a sus capacidades anteriores. La respuesta llegó antes de lo esperado. Almirante, llamó Torres desde su puesto en la estación de sensores. Los sensores de largo alcance están detectando un movimiento masivo de flota en el sector Riel. Las fuerzas de la hegemonía se están concentrando para lo que parece ser una ofensiva mayor. Chen se acercó para estudiar las pantallas de los sensores. Las lecturas mostraban cientos de contactos, muchos más de los que habían atacado la Tierra 6 meses atrás. La hegemonía no se arriesgaba esta vez. Señora, añadió Morrison. También estamos detectando firmas de energía que no coinciden con la tecnología conocida de la hegemonía. Parece que han estado desarrollando nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar nuestras capacidades mejoradas. La voz del capitán Kim llegó por el sistema de comunicación desde el Endeavour. Almirante, hemos estado analizando las naves exploradoras capturadas. La hegemonía ha estado ocupada. Han desarrollado campos de disrupción de fase, estabilizadores temporales,
armas diseñadas específicamente para atacar la tecnología de los arquitectos. Chen sintió que su confianza vacilaba ligeramente. Los alienígenas no habían estado ociosos durante la pausa de 6 meses. Mientras la humanidad había estado integrando nueva tecnología, la hegemonía había estado estudiando las grabaciones de la batalla de la Tierra y desarrollando contramedidas. ¿Qué tan efectivas es probable que sean sus nuevas armas?, preguntó. Desconocido, respondió Kim honestamente. La tecnología de los arquitectos es increíblemente avanzada, pero la hegemonía ha tenido millones de años para estudiar la guerra. Aprenden de sus derrotas igual que nosotros. Durante la semana siguiente, continuaron llegando informes sobre la masiva acumulación de la hegemonía. La inteligencia obtenida de los exploradores capturados reveló el alcance de sus planes. Este no sería otro intento de simplemente abrumar a la Tierra con números. Los alienígenas se preparaban para una campaña de exterminio total, trayendo todas las armas que habían desarrollado contra enemigos obstinados. Chen convocó una reunión de todos los capitanes de nave, tanto de la flota original de la Tierra como de las naves fantasma que habían regresado. Se reunieron en la sala de conferencias del Defiance, 23 de los mejores líderes militares de la humanidad, planeando lo que podría ser la batalla final de la guerra. La situación es simple, comenzó Chen, señalando la pantalla holográfica que mostraba los movimientos de la flota enemiga. La hegemonía está trayendo todo lo que tiene. Más de 800 naves, incluyendo algunas que nunca hemos visto. Llegarán en aproximadamente 10 días. La capitana Akefer de la Valkyrie se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de las otras colonias humanas? ¿Hay algún superviviente que pueda ayudarnos? La colonia de Centauri logró evacuar antes de que su sistema cayera, informó el capitán Williams desde el Endeavour. Están en ruta a la Tierra con 30 naves civiles que han sido convertidas para el combate. Los hábitats orbitales de Marte están proporcionando el apoyo que pueden. Aparte de eso, estamos solos. Martínez tomó la palabra desde su posición cerca de la pantalla holográfica. La flota fantasma ha estado analizando los patrones tácticos de la hegemonía durante 3 siglos. Sabemos cómo piensan, cómo luchan. Pero esta será diferente a cualquier batalla que hayan librado antes. Vienen a terminar esta guerra permanentemente. Chen estudió los rostros alrededor de la mesa. Eran personas que ya lo habían dado todo por la supervivencia de la humanidad. Los capitanes de la flota original de la Tierra mostraban la tensión de 3 años de guerra constante, mientras que los comandantes de las naves fantasma llevaban el peso de siglos pasados preparándose para este momento. ¿Cuáles son nuestras posibilidades?, preguntó en voz baja. La sala quedó en silencio por un momento. Finalmente, Kim habló. Con la tecnología de los arquitectos, podemos igualar su potencia de fuego. Nuestras naves son individualmente superiores a las suyas, pero todavía nos superan en número significativamente, y sus nuevas armas están diseñadas específicamente para contrarrestar nuestras ventajas. ¿Hay algo más?, añadió el capitán Torres desde el reconstruido Fénix. La inteligencia sugiere que traen armas aniquilaplanetas. Si no pueden derrotar a nuestra flota, simplemente destruirán la Tierra desde la distancia. Chen sintió el familiar peso del mando posarse sobre sus hombros. Una vez más, estaría liderando a la humanidad en una batalla que podrían no sobrevivir. Pero esta vez, tenían una oportunidad de luchar. Tenemos 10 días para prepararnos, dijo finalmente. Quiero que cada nave sea mejorada con las últimas mejoras de los arquitectos, que todas las poblaciones civiles se trasladen a refugios subterráneos o a naves de evacuación fuera del mundo, y quiero planes de contingencia para cada escenario posible, incluida la destrucción completa de nuestra flota. Cuando la reunión se disolvió y los capitanes regresaron a sus naves, Martínez se acercó a Chen en privado. Almirante, hay algo más que debería saber. La flota fantasma ha estado trabajando en un protocolo final, algo que esperábamos no tener que usar nunca. ¿Otro protocolo fantasma?, preguntó Chen, recordando el sacrificio de la Revenant. Algo así. Los arquitectos dejaron atrás más que solo tecnología. Dejaron advertencias sobre los peligros de su poder. Si usamos todo lo que nos enseñaron, podríamos ganar esta batalla, pero también nos arriesgaremos a convertirnos en algo diferente a lo humano.
Chen estudió el rostro de la capitana, viendo décadas de sabiduría ganada con esfuerzo en sus ojos. ¿Qué quieres decir? La tecnología de los arquitectos no solo mejora nuestras naves, almirante. Cambia a las personas que la usan. La exposición prolongada a sus generadores de campo cuántico, sus sistemas de manipulación temporal, sus redes de interfaz de conciencia, todo deja una marca. Las tripulaciones de las naves fantasma ya han sido cambiadas por nuestro tiempo en la dimensión de bolsillo. Si llevamos la tecnología a sus límites, si usamos las armas definitivas que los arquitectos desarrollaron, puede que no haya vuelta atrás. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad podría ganar la guerra, podría derrotar a la hegemonía de una vez por todas, pero el costo podría ser su propia humanidad. Podrían volverse tan alienígenas como sus enemigos, transformados por poderes que no entendían completamente. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que eso suceda?, preguntó Chen. Para la mayoría de la gente, años, quizás décadas. Pero en el fragor de la batalla, usando los sistemas más avanzados a máxima potencia, los cambios podrían ser permanentes e inmediatos. Chen miró por el ventanal de la sala de conferencias hacia la Tierra, la canica azul que había dado a luz a la humanidad y seguía siendo su último bastión contra la extinción alienígena. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvarla? ¿Cuánto de su humanidad podían sacrificar y todavía llamarse humanos? Preparen los protocolos, dijo finalmente. Todos ellos. Si la hegemonía quiere terminar esta guerra, les daremos un final que nunca olvidarán. Mientras la flota fantasma comenzaba sus preparativos finales, extendiéndose por todo el sistema solar para establecer posiciones defensivas y emplazamientos de armas, Chen no podía evitar la sensación de que la próxima batalla determinaría más que solo la supervivencia de la humanidad. Determinaría en qué se convertiría la humanidad. La guerra que había comenzado con la humanidad luchando por seguir siendo ellos mismos podría terminar con ellos eligiendo convertirse en algo completamente diferente. La pregunta era si esa transformación sería su salvación o su condenación. Quedaban 10 días para averiguarlo. La batalla final comenzó al amanecer sobre el Océano Pacífico de la Tierra. La almirante Chen estaba en el puente de la Retribution, observando cómo la flota alienígena más grande de la historia galáctica se materializaba desde el hiperespacio en el borde del sistema solar. 812 naves de la hegemonía representando a 7 especies unidas en su determinación de borrar a la humanidad de la existencia. Todas las posiciones informan listas, anunció Torres desde su puesto. Alrededor del sistema solar, la flota humana combinada había tomado posiciones defensivas. 47 naves mejoradas con tecnología de los arquitectos, apoyadas por cientos de naves más antiguas, plataformas orbitales y naves civiles convertidas apresuradamente. Las probabilidades seguían siendo imposibles en su contra. Pero Chen ya no sentía la desesperación que había marcado las batallas anteriores de la humanidad. Su gente había aprendido demasiado, se había fortalecido demasiado y había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Flota Fantasma, informe de estado, llamó por la red de comunicación. La voz de la capitana Martínez regresó de inmediato desde la Prometheus. Las 17 naves están listas, almirante. Los protocolos finales están cargados y listos para ser implementados a su orden. Los protocolos finales. Chen trató de no pensar en lo que Martínez le había dicho durante su conversación privada. Las armas que podían ganar la guerra, pero que podrían costarle su humanidad. Esperaba que no se llegara a eso. La flota se está moviendo, informó Morrison desde Tácticas. Avanzan en 3 oleadas. La primera oleada consiste en sus acorazados más pesados, diseñados para romper nuestras líneas defensivas. La segunda oleada es su flota de batalla principal. La tercera oleada. Hizo una pausa, su rostro pálido. La tercera oleada consiste en naves que nunca hemos visto antes, almirante. Las firmas de energía sugieren que llevan armas aniquilaplanetas. Chen asintió sombríamente. Los alienígenas no se arriesgaban. Si no podían derrotar a la flota humana en combate directo, simplemente destruirían la Tierra y a todos en ella. Todas las naves, ataquen a máximo alcance, ordenó. Flota Fantasma, tienen autorización para usar protocolos mejorados. Repito,
Los protocolos mejorados están autorizados. El espacio alrededor de la Tierra estalló en fuego de armas cuando las dos flotas chocaron. Las naves humanas mejoradas con tecnología de los arquitectos aparecían y desaparecían del espacio normal, surgiendo detrás de las naves enemigas para lanzar ataques devastadores antes de volver a desvanecerse. Haces de energía que ignoraban los escudos convencionales rasgaban el blindaje alienígena, mientras que torpedos cuánticos destruían objetivos desde dentro. Pero la hegemonía no había estado ociosa durante su periodo de preparación de 6 meses. Sus nuevas armas resultaron devastadoramente efectivas contra las naves fantasma. Campos de disrupción de fase impedían que las naves humanas desaparecieran a voluntad, mientras que estabilizadores temporales las anclaban en el espaciotiempo normal. Por primera vez desde el regreso de la flota fantasma, las naves humanas estaban sufriendo daños graves. El Endeavour informa de un fallo crítico de sistemas, exclamó Torres. El capitán Kim dice que su motor de fase ha sido completamente desactivado. En la pantalla táctica, Chen vio cómo la nave humana se materializaba en medio de un grupo de acorazados enemigos, incapaz de escapar. Las armas alienígenas convergieron sobre la nave indefensa, y Chen estaba segura de que estaba a punto de ver morir a otro de los héroes de la humanidad. En cambio, sucedió algo increíble. El Endeavour comenzó a brillar con una luz interna, su casco volviéndose translúcido mientras la energía recorría su estructura. Cuando las armas alienígenas golpearon, simplemente atravesaron la nave como si no estuviera allí. Pero el fuego de respuesta del Endeavour fue devastadoramente real, abriéndose paso a través de las naves enemigas con una furia sin precedentes. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Chen. La voz de Martínez llegó por el canal de comunicación, la tensión evidente en su tono. El capitán Kim activó el protocolo de interfaz de conciencia. Ha fusionado su mente directamente con los sistemas de los arquitectos de la nave. La nave ya no es enteramente física. Existe parcialmente como una forma de pensamiento guiada por la voluntad humana. Chen sintió un escalofrío. Esto era de lo que Martínez le había advertido. La tecnología que podía ganar la guerra pero transformar a sus usuarios en algo más allá de la comprensión humana. La batalla se prolongó durante horas mientras ambos bandos lanzaban todo lo que tenían al conflicto. Las bajas humanas aumentaban a medida que las nuevas armas de la hegemonía demostraban su eficacia, pero las pérdidas alienígenas eran igualmente graves. Las naves fantasma, incluso cuando se les impedía moverse entre fases, luchaban con una habilidad y determinación que ninguna especie alienígena podía igualar. Pero lenta e inevitablemente, la flota humana estaba siendo abrumada. Simplemente había demasiadas naves enemigas, y las armas aniquilaplanetas de la hegemonía se acercaban cada vez más a la Tierra con cada minuto que pasaba. La voz del almirante Martínez crujió por el sistema de comunicación. La tercera oleada está rompiendo nuestras defensas exteriores. Estimamos 15 minutos hasta que alcancen el rango de disparo de la Tierra. Chen miró a su tripulación en el puente, que la había seguido a través de 3 años de batallas imposibles. Esta gente merecía algo mejor que morir viendo arder su mundo natal. Merecían ver a la humanidad sobrevivir y prosperar entre las estrellas. Flota fantasma, dijo en voz baja. Implementen los protocolos finales. Código de autorización para todas las naves. Omega 7. La respuesta fue inmediata. En todo el sistema solar, las 17 naves fantasma comenzaron a cambiar. Sus cascos se volvieron translúcidos, luego transparentes, a medida que sus tripulaciones se fusionaban con los sistemas de los arquitectos que impulsaban sus naves. La energía crepitaba entre las naves mientras se enlazaban en una única y vasta red de conciencia y tecnología. Chen observó con asombro cómo la flota fantasma se convertía en algo más allá de su comprensión. Las naves todavía estaban allí, pero también eran algo más. Una fusión de determinación humana y tecnología alienígena que existía tanto en el reino del pensamiento como en el espacio físico. Cuando la flota transformada contraatacó a la hegemonía, los alienígenas no tuvieron defensa. Armas que existían parcialmente fuera del espaciotiempo normal se abrieron paso a través de sus formaciones. Naves que podían reescribir las leyes de la física en su área local hicieron que las ventajas tecnológicas del enemigo carecieran de sentido.
La batalla se inclinó a favor de la humanidad en cuestión de minutos. Pero Chen podía ver el costo. Las tripulaciones de las naves fantasma estaban siendo transformadas por su conexión íntima con la tecnología de los arquitectos. Se estaban convirtiendo en algo nuevo, algo que quizás ya no era del todo humano. A todas las naves, llegó una voz por el canal de comunicación. Pero ya no era claramente la de Martínez o Kim, ni la de ningún capitán individual. La flota fantasma hablaba con una sola voz, una fusión de 17 tripulaciones humanas en algo más grande. Los aniquilaplanetas deben ser detenidos. Crearemos una barrera temporal alrededor de la Tierra para protegerla. Pero el proceso requerirá una integración completa con los sistemas de los arquitectos. Chen entendió. Las naves fantasmas sacrificarían por completo su naturaleza humana para salvar la Tierra. Se convertirían en algo alienígena para asegurar que la humanidad pudiera seguir siendo humana. Háganlo, susurró. La flota fantasma se movió como una sola entidad hacia las naves aniquilaplanetas que se acercaban. Una energía más allá de la imaginación comenzó a acumularse a su alrededor mientras se preparaban para crear una barrera a través del tiempo mismo. Una defensa que protegería a la Tierra no solo de un ataque físico, sino de la posibilidad misma de la destrucción. La flota de la hegemonía, reconociendo la amenaza, concentró todo su poder de fuego restante en las naves humanas transformadas. Pero sus armas no tuvieron más efecto que arrojar piedras a un huracán. La flota fantasma se había movido más allá del reino donde se aplicaba la física convencional. Una luz estalló en todo el sistema solar cuando la barrera temporal se formó alrededor de la Tierra. El propio espacio se retorció y se dobló mientras las naves fantasma reescribían la realidad para asegurar la protección de su mundo natal. Las armas aniquilaplanetas dispararon sus devastadores rayos a la Tierra, pero la energía simplemente se desvaneció en las distorsiones temporales, absorbida y redirigida inofensivamente al espacio vacío. Cuando la luz se desvaneció, las naves fantasma habían desaparecido. En su lugar, flotaban 17 puntos de energía pura, conciencias que habían trascendido la forma física mientras conservaban sus recuerdos humanos y su devoción a su especie. Pero su sacrificio había hecho más que solo proteger la Tierra. A medida que la barrera temporal se asentaba, Chen se dio cuenta de que cada nave humana en el sistema estaba siendo afectada. La tecnología de los arquitectos que se había integrado en sus naves estaba resonando con el campo de energía creado por la transformación de la flota fantasma. «Almirante», exclamó Morrison, su voz llena de asombro. «Nuestros sistemas de armas se están actualizando solos. Escudos, motores, todo se está volviendo más avanzado en tiempo real». La misma transformación estaba ocurriendo en toda la flota humana. Las naves que habían sido construidas con mejoras parciales de los arquitectos se estaban integrando completamente con la tecnología alienígena. Pero a diferencia de la transformación completa de la flota fantasma, este cambio fue más suave, preservando a sus tripulaciones humanas mientras expandía sus capacidades. Chen lo sintió ella misma cuando el puente de la Retribution comenzó a brillar con una luz suave. El conocimiento fluyó hacia su mente. No la fusión abrumadora que experimentaron las naves fantasma, sino una comprensión gradual de cómo usar los sistemas avanzados ahora a su disposición. En toda la flota, los capitanes humanos descubrían que sus naves ahora podían moverse a través del espacio a voluntad, que sus armas podían ignorar cualquier defensa conocida, que sus escudos podían desviar ataques que deberían haberlos destruido. El sacrificio de la flota fantasma no solo había protegido la Tierra, había elevado a toda la humanidad a un nuevo nivel de capacidad tecnológica. Las fuerzas restantes de la hegemonía, enfrentadas a un enemigo que de repente había trascendido su comprensión, comenzaron a retirarse. Sus armas avanzadas y su superioridad numérica no significaban nada contra naves que operaban según principios más allá de su comprensión. A todas las naves de la hegemonía, transmitió Chen en todas las frecuencias. Aquí la almirante Sarah Chen de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida. Han sido testigos de lo que sucede cuando la humanidad es llevada a sus límites. Les ofrecemos esta única oportunidad de retirarse del espacio humano y no volver jamás. La respuesta alienígena llegó rápidamente. Flota humana, aquí el coordinador de batalla de la hegemonía, Basadi.
Reconocemos su superioridad. Nuestras fuerzas se retirarán más allá del borde exterior. No regresaremos a sus territorios. Chen pudo oír el miedo en la voz del alienígena. Durante millones de años, la hegemonía había sido la fuerza dominante en la galaxia, aplastando a cualquier especie que pudiera desafiarlos. Ahora se habían encontrado con algo que superaba su entendimiento, y tenían miedo. Mientras la flota de la hegemonía saltaba al hiperespacio, Chen miró el sistema solar que había sido transformado por la batalla final. La Tierra colgaba pacífica en su campo temporal protector, mientras que a su alrededor flotaban las formas de energía que una vez habían sido la flota fantasma. Se habían ido como humanos individuales, pero su conciencia permanecía, velando por el mundo por el que habían muerto para proteger. Almirante, dijo Torres en voz baja. Estamos recibiendo señales de todo el espacio humano. Las colonias que sobrevivieron a la guerra, las flotas de evacuación, los asentamientos ocultos, todos informan lo mismo. Sus naves e instalaciones están siendo mejoradas con tecnología de los arquitectos. Lo que sea que hizo la flota fantasma, está afectando a toda la humanidad. Chen sonrió al darse cuenta del alcance total de lo que había sucedido. El sacrificio de las 17 naves perdidas no solo había salvado la Tierra o ganado la guerra. Había elevado a toda la especie humana, dándoles las herramientas y el conocimiento que necesitarían para reconstruir y expandirse más allá de cualquier cosa que hubieran soñado posible. Pero había tenido un costo. 17 tripulaciones, miles de personas que habían pasado siglos preparándose para este momento, habían renunciado a su humanidad para asegurar la supervivencia de su especie. Serían recordados para siempre como los héroes que salvaron no solo la Tierra, sino el futuro mismo. A todas las naves, anunció Chen por la red de comunicación de la flota. La guerra ha terminado. La humanidad ha sobrevivido, y se nos han dado dones más allá de la imaginación. Pero debemos recordar el precio que se pagó por nuestra victoria. Debemos ser mejores que los que nos precedieron. Debemos usar nuestro nuevo poder no para dominar, sino para proteger. No para destruir, sino para construir. Mientras la flota humana comenzaba el trabajo de reconstrucción y exploración de sus nuevas capacidades, Chen se paró en su puente y miró hacia las estrellas. En algún lugar, la hegemonía estaba contando a otras especies sobre el día en que se encontraron con una fuerza que no pudieron derrotar. Otras civilizaciones alienígenas aprenderían que la humanidad ya no eran los refugiados desesperados que alguna vez fueron. La galaxia había cambiado para siempre. Y en el corazón de ese cambio, protegida por el sacrificio de héroes y mejorada por el conocimiento alienígena, la Tierra continuaba girando pacíficamente en el espacio. El mundo natal de una especie que se negó a rendirse y fue transformada por esa negativa en algo magnífico. La guerra por la supervivencia de la humanidad había terminado. La era del ascenso de la humanidad había comenzado.